Listo. ¿Me podrán confirmar si pueden ver mi presentación, por favor? Pues muchas gracias a todos. Vamos a iniciar. Pues bienvenidos. Nuestra sesión del día de hoy es acerca de la NIF T5, el tema es arrendamientos. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de GEIA, de auditoría en GEIA, perdón. Y bueno, pues vamos a iniciar. Eh, ¿Cuál es el contenido de nuestro curso del día de hoy? Pues primero entender los objetivos, conocer qué es el tema del arrendamiento en la NIF T5, aspectos básicos, nuestro segundo tema, explicar aspectos principales de la normatividad contable de los arrendamientos. Como cuarto punto vamos a ver un caso práctico. Al finalizar vamos a revisar conclusiones y posteriormente tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les quiero pedir de favor que me permitan dar mi sesión y si en algún momento tienen duda, con todo gusto la puedo atender. Por favor, la hacen saber a través del módulo de preguntas y respuestas y en algún momento que yo tenga oportunidad le daré respuesta a sus inquietudes. Antes de continuar, si son tan amables de indicarme qué conocen acerca del tema de arrendamientos, incluso de la normatividad contable, si es que tienen algún conocimiento general o qué es lo que esperan que vamos a revisar en nuestra sesión del día de hoy. Por favor, me lo pueden hacer saber a través del chat o del módulo de preguntas. ¿Algún comentario? ¿Alguna expectativa entonces de lo que creen que habla la norma del arrendamiento o qué es un arrendamiento para empezar? Si alguien me puede dar ahí su concepto, se los agradeceré mucho. Ok, por ahí alguien nos comenta, Eduardo George, dice, arrendamiento es el uso o goce temporal de bienes. Perfecto. ¿Alguien más? Dice Juan Carlos, es un contrato por el que denme un minuto, es un contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso temporal de una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Dice Daniel, es un arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, considerando los conceptos que ahorita nos hacen el favor de mencionar, pues justamente el arrendamiento es un tema muy común. Eh, bueno, por ahí hay varios aspectos legales que se tienen que tomar en cuenta, que no es el objetivo de la sesión del día de hoy. Sin embargo, lo que vamos a revisar es aspectos contables en el tema del arrendamiento, ¿ok? Nosotros en el área de contabilidad o de auditoría, pues estamos sujetos a una normatividad contable, que en este caso es la NIF T5. Y bueno, lo que vamos a ver a través del curso del día de hoy es entender qué es el arrendamiento en términos simples y cuáles son los principales aspectos que se tienen que considerar para ambas partes. Por ahí, dentro de los comentarios que me hacían saber, era que, pues, por un lado estaba un arrendador, que es el que otorga el bien que se va a arrendar, obviamente, y por el otro lado está el arrendatario, que es el que recibe el bien, ¿ok? Entonces, pues con eso damos inicio a los objetivos del día de hoy, ¿ok?
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comprender la importancia de la aplicación de la nueva normatividad de arrendamientos vigente y su implicación para el arrendador y el arrendatario. ¿A qué nos referimos con una nueva normatividad? Bueno, pues antes nosotros estábamos acostumbrados a los temas de las boletines contables, en este caso, en donde nos regulaban pues cuáles eran los aspectos que teníamos que considerar para registrar este tipo de operaciones. Entonces, como lo hemos venido comentando, la normatividad contable pues ya es un poco más estricta en el sentido de que se tiene que presentar información consistente y comparativa de forma internacional. ¿Qué quiere decir? Que pues también, así como existen las normas mexicanas de información financiera, pues también tenemos la normatividad internacional y normatividad pues de US GAAP. A lo que van es que cada una de estas normatividades tienen sus requisitos en particular que se tienen que considerar, pero en conjunto buscan que la información contable que se va a presentar a través de un informe financiero o propiamente los estados financieros sea consistente y sea comparativa en todos los sentidos, en todas las subsidiarias. Entonces, en ese sentido, pues nuestra normatividad contable mexicana pues se ha venido adaptando a estos cambios que se dan pues de forma mundial y adaptando la contabilidad para que la información que se presente pues sea comparativa con el resto del mundo, ¿ok? En pocas palabras, pues vamos a tener sí diversas normatividades que van a converger en forma general pues con la información financiera que se está reportando. Bueno, continuando con esto, vamos a ver el segundo tema de nuestra sesión, que son aspectos básicos que tenemos que conocer o tener claros antes de continuar con el curso. Como por ahí me hicieron saber, pues un arrendamiento es un acuerdo en donde participan dos entes, uno que es un arrendador y otro que es un arrendatario. El arrendador, pues, es el que da en uso un bien inmueble y esto mediante un acuerdo en donde prácticamente, pues, se van a recibir beneficios económicos a través de ese acuerdo y va a ser por un periodo en específico. Y, pues, ¿qué es lo que le va a otorgar al arrendatario? El derecho a disfrutar de ese activo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos conceptos. Por un lado, ya vimos que tenemos el arrendador, que es la entidad o la persona que va a otorgar el derecho de uso de una cosa. Esa cosa puede ser un activo, puede ser un edificio, puede ser una maquinaria, puede ser un objeto, puede ser lo que sea, y va a ser por un periodo de tiempo determinado, a cambio de una contraprestación que, pues, por lo regular es económica. Aquí hay una palabra importante que nos dice el, la norma y es un activo subyacente. El activo subyacente pues no es otra cosa más que lo que les decía ahorita. El bien sujeto al inmueble. Puede ser el edificio, la maquinaria, una motocicleta, una casa, en fin, cualquier cosa que vaya a ser objeto del arrendamiento. ¿Ok? Y bueno, pues ya dijimos la definición de arrendamiento, que es un contrato o parte de un contrato que va a transferir el derecho a usar ese activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. No sé si hasta el momento todo está claro o tienen algún comentario, por favor. Perfecto, continuamos. Muchas gracias. Pues por ahí empezamos a revisar aspectos más técnicos, pero que se han venido manejando pues en los últimos años. Hemos escuchado por ahí de dos tipos de arrendamiento, uno que es arrendamiento capitalizable o financiero y el otro que es un arrendamiento operativo.
El arrendamiento capitalizable o financiero es aquel tipo de arrendamiento que va a transferir de forma sustancial todos los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad de un activo y que pues la consecuencia más precisa es que pueda ser transferido el inmueble al término del contrato de arrendamiento de forma de una venta. Ajá. Y el arrendamiento operativo es aquel en el cual no se va a transferir estos riesgos y estos beneficios y que solamente pues es un arrendamiento normalito como cualquier contrato de arrendamiento que hemos manejado. ¿Ok? ¿Por qué es importante distinguirlo? Pues porque en lo que estábamos mencionando al inicio de la sesión es que pues la norma ha venido cambiando y entonces para el caso del arrendamiento y de las personas, o en este caso de los sujetos que son arrendatarios, pues ellos tenían que distinguir qué tipo de contrato de arrendamiento tenían, si era capitalizable, que quiere decir que en algún momento cuando se terminara el contrato del arrendamiento, pues se podría considerar la compra del activo y entonces lo podrían considerar dentro del activo de la empresa que estaba teniendo ese contrato de arrendamiento, obviamente después de un contrato de compraventa. Y el arrendamiento operativo, pues es aquel en el cual, como obviamente no se iban a transferir ningunos riesgos ni beneficios, pues simplemente se iba a reconocer contablemente como un gasto operativo. Esa era la diferencia principal entre uno y otro contrato. Como vamos a ir viendo en este curso, pues en la norma pues ha venido cambiando y ha venido distinguiendo estos dos tipos de contratos, de tal forma que ha sido más precisa en especificar cuál es el tratamiento contable que se le va a dar a uno y otro tipo de contratos que se tienen, ¿ok? Entonces, pues, si no tienen algún otro comentario adicional sobre estos conceptos básicos, pues vamos a continuar con nuestra sesión. Aquí tenemos claro cuál es la normatividad contable de la que vamos a estar haciendo mención durante todo el desarrollo de esta sesión. Y en este caso, pues es la norma de información financiera de 5 arrendamientos. Y esta norma entró en vigor a partir del ejercicio 2019, ¿ok? Como les decía, ¿qué es lo que buscan los colegios contables? Bueno, que estas normas que se están actualizando, pues sean convergentes con la normatividad internacional para que la información financiera que se está reportando y generando, pues sea consistente y comparativo en todo el mundo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que la norma internacional que habla acerca del tema de los arrendamientos es la IFRS 16 y justamente van a ver que también entró en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019. Y para la normatividad de US GAAP, en este caso la normatividad de Estados Unidos, pues la norma que hace referencia a esto, pues son la Accounting Standards Codification, ASC 842, ¿ok? Entonces, vamos cuando ustedes tengan oportunidad de leer las normas, se van a poder dar cuenta que en tanto la normatividad mexicana, US GAAP e internacional, van a ser similares de forma general, aunque ya cuando nos adentremos a revisar alguna particularidad, puede ver que exista una diferencia entre una y otra, pero debe de ser mínima. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en forma general pues sea la misma regla contable que se tenga que utilizar tanto para mexicana como para internacional. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando con este sentido, nosotros nos vamos a enfocar ahorita a la norma D5, norma de información financiera D5. Esta norma, como ya lo mencionamos, inició en el ejercicio 2019. Entonces ya llevamos prácticamente 5 años pues con este nuevo cambio en la norma, pero se podrán dar cuenta que hay algunas empresas que todavía pues están por ahí
no haciendo uso de estas nuevas particularidades, lo cual les va a generar ciertas omisiones en la presentación de su información financiera. El alcance de esta norma es aplicable para todos tipos de arrendamientos, ¿ok? Todos los contratos de arrendamiento que tengan las empresas, pues van a caer en esta norma en particular. Sin embargo, va a haber algunas excepciones que pues ya son aspectos más técnicos o más precisos que por la particularidad de la información que se está evaluando, pues van a estar sujetos a otro tipo de norma de información financiera. Entonces, en forma general, podemos decir que la NIF D5 va a aplicar para todos los contratos de arrendamientos, excepto para aquellos acuerdos de arrendamiento que se refieran a la exploración o el uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables, aquellos activos biológicos, acuerdos de concesión de servicios o licencias de propiedad intelectual, ¿ok? Y bueno, también otros derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén dentro de otro alcance. En este caso, nos estamos refiriendo a la NEC C8, activos intangibles. Para elementos como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor. ¿Por qué? Pues porque al final, como son otros tipos de contratos, y no solamente de arrendamientos, bueno, tenemos que evaluar las particularidades de cada uno de estos aspectos. A excepción de todo esto, todo lo que sea un contrato de arrendamiento, nos vamos a regir bajo la norma NIF D5, ¿ok? Entonces, al inicio de la sesión les mencionaba que pues esta norma se ha venido actualizando en los últimos años y que el último cambio se hizo en el ejercicio 2019. Eh, pues creo que mm, eh, el aspecto básico de la norma que se tenía claro hasta antes del 2019 era que si nosotros éramos arrendatarios y llevábamos la contabilidad del arrendatario, pues entonces lo que teníamos que hacer era reconocer el gasto por arrendamiento en nuestros registros contables. Y pues ahí, ¿qué era lo que hacíamos? Pues cargábamos al gasto y abonábamos a una cuenta de pasivo y conforme se iban liquidando, bueno, cancelábamos el pasivo. Y siempre pasaba por gastos. Bueno, eso sí era un contrato de arrendamiento operativo, pero si era un contrato de arrendamiento financiero o capitalizable, como ya les decía, se evaluaban las condiciones particulares del contrato y al final se determinaba si se podía ejercer la opción de compra o no. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que pues el activo que estaba sujeto al arrendamiento al final se consideraba como un activo más propiedad de la empresa que estaba arrendando el activo. ¿Ok? Eso era hasta antes del 2019. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma? Pues tienes que hacer adecuaciones a tus registros contables, ¿ok? Y entonces, la clasificación que yo les mencionaba al inicio, en donde nos decía que teníamos que reconocer un arrendamiento operativo y un arrendamiento financiero o capitalizable, para el caso del arrendatario, pues ahora ya se elimina esa regla, ¿ok? Ojo, sí, aquí vamos a enfocarnos principalmente ahorita en el tema de los arrendatarios, recordando que los arrendatarios son las personas o entes que son los que están arrendando el activo. Entonces, si yo como arrendatario tengo un contrato de arrendamiento, hasta antes del cambio en la norma nos decía, bueno, tienes que evaluar los términos del contrato de arrendamiento y evaluar si es un arrendamiento operativo o un arrendamiento capitalizable. Ahora no. Ahora, a partir del 2019 te dice la norma, esa clasificación que tú hacías como arrendatario, olvídala, ¿ok? Ya no tienes que reconocer o ese tipo de clasificación si es un arrendamiento operativo o un arrendamiento capitalizable, ¿ok? Ahora, en lugar de hacer eso, tienes que reconocer un activo y un pasivo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Pues que tienes que evaluar los términos del contrato de arrendamiento y tienes que evaluar
la importancia de ese contrato de arrendamiento. Si es una operación significativa para tu estado financiero, bueno, pues entonces es un contrato que tiene un valor económico significativo y que además es un contrato que va a ser por un periodo mayor a un año. ¿Ok? Entonces, por lo regular, pues cuando nosotros nos enfocamos a evaluar los contratos de arrendamiento de la actualidad, pues vemos que se firman contratos no solamente por un periodo mínimo de un año, sino que ya son contratos pues más grandes y que incluyen pues un periodo extensivo de años y que también pues son montos económicos importantes. Entonces, lo que nos dice la norma es, para ese tipo de contratos, tienes que identificar, por un lado, el beneficio que vas a tener al arrendar ese activo por un periodo determinado. Y cuando te habla de que tienes que reconocer ese beneficio, ¿cómo lo vas a reconocer contablemente? Pues a través de un activo en tu balance general. ¿Ok? Entonces vas a tener un activo que por el beneficio o por el derecho que te va a dar el uso de ese activo, y también tienes que reconocer por el otro lado un pasivo por la obligación que tienes de pagar pues de forma mensual la renta de ese activo. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo se van a reconocer estos activos y estos pasivos, pero eso es en esencia el cambio de la norma de antes del 2019 y después del 2019, ¿ok? Entonces, para ser más precisa, y espero que pueda quedar claro mi comentario, hasta antes del ejercicio 2019, lo que se tenía que hacer era reconocer, pues en libros, el gasto por arrendamiento, ¿ok? Pero ahora no, ahora te dice, antes de que te lo lleves a resultados, pues primero vas a reconocer el beneficio por el uso de ese activo, ¿ok? Y el pasivo por la obligación de ese activo, ¿ok? Por la obligación de pagar ese arrendamiento que tienes, ¿ok? Pero la norma te dice, tienes que evaluar las particularidades del contrato y entonces te dice, si el contrato es menor a 12 meses o a corto plazo, pues no tiene caso que reconozcas ese activo y ese pasivo. Entonces, pues como es un contrato por un año, pues simplemente te da la oportunidad de que puedas reconocer directamente en el gasto ese contrato de arrendamiento, ¿ok? Y si el contrato también es por un monto que no es significativo, en este caso, si el valor, aquí nos dice la norma, si el valor del activo subyacente, recordando que el activo subyacente es la cosa o pues sí, la cosa o la maquinaria, el edificio, cualquier cosa que estamos arrendando, bueno, eso tenemos que evaluar cuál es el valor de ese bien que estamos arrendando, si es un monto significativo o no para nosotros y si convendría o no reconocerlo como un activo o como un pasivo. Si estamos hablando que son contratos muy pequeños en cuanto a monto económico y en cuanto también a que el plazo es menor a un año, pues no tiene caso que lo reconozcamos a través de un activo y de un pasivo y lo mandamos directamente al gasto. ¿Quedó claro lo que ahorita les expliqué? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí vamos a dejar un poco más claro lo que estaba comentando. Ahora vamos a cambiar nuestra perspectiva. A partir del ejercicio 2019 nos dice la norma, tenemos que evaluar dos aspectos, pero acuérdense que ahorita vamos a evaluar cuál es el tema contable para el caso del arrendatario, que es la persona o el ente que está realizando el contrato de arrendamiento, que es la persona que está obteniendo el beneficio de ese contrato de arrendamiento, ¿ok? Entonces, aquí nos dice, en este cuadrito lo que trato de resumir es, tenemos pues dos partes en el contrato, uno que es el arrendador y otro que es el arrendatario. Entonces, el arrendador, por un lado, le va a dar al arrendatario un activo o pues en este caso la palabra técnica que nos dice la norma es un activo subyacente para que use
algún bien, ¿ok? Por un periodo de tiempo. Entonces, al otorgarle ese beneficio al arrendatario, le está dando un activo por derecho de uso, que es lo que tiene que reconocer el arrendatario en su balance general. Si aquí de forma imaginaria yo pongo mi balance general, voy a ver que tengo por un lado mi activo y por el otro lado mi pasivo. Entonces, lo que voy a reconocer es en el lado del activo ese beneficio por usar el inmueble o la cosa que estoy arrendando. Y por el otro lado, tengo la obligación de pagarle al arrendador, pues de forma mensual, pues las rentas al importe que me está cobrando el arrendador, ¿ok? Entonces, en mi balance general voy a tener en el activo por derecho de uso de ese inmueble y en el pasivo voy a tener mis pagos por las rentas que tengo la obligación de pagarle al arrendador, ¿ok? Bueno, pero para eso nos dice la norma, pues la clave es, primero, asegúrate que el contrato tenga un monto significativo, y que además sea un contrato que dure muchos años o que pues, sea por lo menos un contrato a largo plazo para usted, para la empresa, ¿ok? Entonces, también nos dice, tienes que asegurarte que efectivamente estés hablando de un contrato de arrendamiento. Y entonces nos dice que tienes que verificar que efectivamente el cliente va a controlar el uso del activo, ¿ok? A cambio de una contraprestación. Si el cliente puede hacer eso de hacer uso de ese control del activo, bueno, pues entonces sí se trata de un contrato de arrendamiento. Pero si el proveedor pues no te da la opción de que tú puedas de alguna forma manejar el activo pues a como tú quisieras, entonces simplemente te están dando un servicio. Entonces, eso es un aspecto importante que tienes que evaluar, que efectivamente el cliente, o en este caso el arrendatario, tenga la opción de poder hacer uso del activo, pues se podrá decir que en todas las formas, ¿no? Y que si no te dan esa opción, bueno, pues entonces no es un contrato de arrendamiento y simplemente es un servicio que estás recibiendo, ¿ok? Y entonces aquí nos dice la norma, se considera que existe control si el cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso del activo identificado y si tiene el derecho a dirigir el uso de dicho activo, ¿ok? Entonces, pues son aspectos importantes que se tienen que evaluar de forma particular en cada uno de los contratos que se tienen, ¿ok? Entonces, hace un ratito, en el inicio del curso, les mencionaba que pues tenemos la normatividad contable, que en este caso es la NIF 5, la que estamos revisando en este momento, pero que también tenemos la norma internacional, que era la IFRS 16. Ambas normas lo que hacen es que para efectos de que quede más claro el tema del contrato de arrendamiento y si tenemos o no los beneficios o los derechos para usar el activo como pues se podría decir en todas las condiciones que necesitemos, entonces en esa norma van a encontrar un cuadro como el que estoy mostrando aquí, ¿ok? Este simplemente es una guía que nos dicen para evaluar que efectivamente se tenga o no un contrato de arrendamiento. Entonces nos dice, el primer paso que tienes que hacer es evaluar si existe un activo identificado. ¿Qué quiere decir? Pues si en mi contrato de arrendamiento estoy evaluando que estoy arrendando ¿qué? ¿Qué arriendo? Ah, un edificio, unas oficinas, una maquinaria, una motocicleta, no sé, lo que estamos arrendando, ¿cuál es el objeto del contrato? Ah, pues sí, sí hay algo. No, no hay nada. Si nosotros identificamos que efectivamente estamos arrendando algo, entonces nos dice, ¿tenemos el derecho de obtener todos los beneficios económicos del activo a lo largo del periodo de uso? Sí. Por ejemplo, si estoy evaluando que estoy contratando una maquinaria, pero la maquinaria obviamente me va a servir a mí, a mi empresa,
Pues para generar beneficios económicos de esa maquinaria. Ajá, ¿por qué? Pues la voy a poner a producir y pues obviamente voy a ganar dinero. Si el uso de esa maquinaria y los beneficios económicos me van a ser útiles para mí, pues entonces efectivamente es un contrato de arrendamiento, ¿ok? Entonces evaluamos aquí, no, si me regreso al flujograma me dice sí o no. Y luego nos dice, ¿tiene el cliente, es decir, el arrendatario, el proveedor, el arrendador o alguien o ninguna de las partes el derecho de dirigir la forma y finalidad del uso del activo a lo largo del periodo de uso? Ah, pues aquí nos dice, si en este caso la maquinaria, ¿quién me da la instrucción de cómo voy a hacer uso de esa maquinaria o cómo voy a programar mi producción? Ah, bueno, pues si el proveedor es el dueño de eso y él simplemente me va a permitir hacer uso de, no sé, por ciertas particularidades o ciertas condiciones, pues entonces el que tiene allí el sartén por la manga, pues se podrá decir que es el proveedor. Pero si es el cliente, entonces estamos en otras condiciones, que en este caso, ¿por qué? Porque nosotros mismos tenemos el derecho de hacer uso de la máquina en el caso y en el momento que nosotros queramos, ¿ok? Y si no hay ninguna de las partes, ni si el cliente o el proveedor, pues no tienen el derecho de hacer uso de esa maquinaria, bueno, pues entonces ahí se tendría que evaluar, ¿no? Pero regresándonos al flujo, entonces vamos a suponer que sí, que efectivamente nosotros podemos hacer y dirigir la forma y finalidad de la maquinaria, pues entonces vamos a la siguiente pregunta que nos dice el flujograma. Nos dice, ¿tiene el cliente el derecho a explotar el activo a lo largo del periodo de uso sin que el proveedor pueda cambiar dichas instrucciones de explotación? Si me regreso al ejemplo de la maquinaria, ¿qué quiere decir? Si nosotros podemos hacer uso o explotar esa maquinaria, pues conforme nosotros nos convenga, bueno, pues entonces si es un contrato de arrendamiento o no, bueno, pues tendremos que seguir evaluando. Vamos a continuar con el flujograma y entonces nos dice, si entonces el cliente ha diseñado el activo de una forma que predetermina la forma y finalidad en que será usado el activo a lo largo del periodo de uso. Es decir, si me regreso al ejemplo de la maquinaria, si nosotros como arrendatarios utilizamos el activo en la forma en la que nosotros nos convenga durante todo el periodo de uso, ¿tenemos ese libre poder? Sí. Si no lo tenemos, bueno, pues entonces estamos en el tema que les decíamos hace un momento. No es un contrato de arrendamiento y entonces pues no estamos sujetos a lo que nos dice esta norma. Simplemente estamos recibiendo un servicio de forma independiente. Pero si ya evaluamos cada una de las particularidades del contrato y evaluamos nuestra situación en particular acerca de ese arrendamiento, bueno, pues y si en todas mis preguntas la respuesta fue sí, entonces sí o sí estamos en un contrato de arrendamiento. Aquí nos dice el contrato sí contiene un contrato de arrendamiento, ¿no? Es algo redundante, pero al final es base para que evaluemos que efectivamente sí podemos hacer uso del activo en la forma que nos convenga, que los beneficios económicos van a ser uso para nosotros y que pues no vamos a estar sujetos a alguna condición en particular que el proveedor nos quiera imponer, ¿ok? Entonces, considerando esta evaluación, entonces ya estamos en el escenario en donde efectivamente sí estamos ante un contrato de un arrendamiento. Ok, entonces nos dice, mm, bueno, aquí, pues en resumen, nos dice la norma, el arrendatario debe evaluar al comienzo del contrato si éste contiene un arrendamiento con base en si obtiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo determinado. Como lo pudimos ver en cada una de las preguntas que nos hacía el flujograma, pues justamente la pregunta iba enfocada a decir si efectivamente nosotros podíamos controlar la maquinaria, ¿no? Y en este caso, pues íbamos a obtener los beneficios económicos del uso de esa maquinaria y pues como lo fuimos evaluando en cada una de las preguntas, pues al final nuestra conclusión es que sí y entonces sí, efectivamente tenemos un contrato de arrendamiento. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o comentario? ¿Todo quedó claro?
Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer en nuestra contabilidad nosotros como arrendatarios, ¿ok? Entonces, les decía que el cambio de la norma, pues ahora es, antes reconocíamos el gasto operativo y san se acabó. Ahora no, ahora tenemos que evaluar los términos del contrato de arrendamiento, tenemos que evaluar la vigencia del contrato y si el contrato está o el activo que se está arrendando es un monto significativo o no. Y entonces, con base en eso, tenemos que evaluar si tenemos que reconocer el uso de esta nueva norma del arrendamiento y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues por un lado, reconocer el activo y por el otro lado, el pasivo. Entonces, vamos a ver en primer sentido acerca del activo por el derecho de uso, ¿ok? ¿Qué es eso? Bueno, pues simplemente es reconocer a la fecha de inicio del arrendamiento el derecho de uso de ese activo y por el otro lado el pasivo por el arrendamiento, ¿ok? La fecha de inicio, ¿cuál va a ser? Pues la fecha en la que el arrendador va a poner el activo a disposición del arrendatario para su uso, ¿ok? ¿Qué es lo que va a incluir mi activo por derecho de uso? ¿Cómo lo voy a contabilizar? Ok, pues nosotros tenemos que evaluar los términos del contrato del arrendamiento y tenemos que definir cuál es el monto de la renta, cuáles son los pagos adicionales que se tienen que hacer por penalizaciones, si tenemos que hacer costos iniciales que tengamos que reconocer. Y entonces aquí prácticamente esta formulita nos dice la norma. Para reconocer un activo por derecho de uso, tú tienes que reconocer por una primera instancia, de forma obvia, el valor inicial del pasivo. ¿Cuál es tu valor inicial del pasivo? Pues el monto del contrato, ¿ok? Los pagos que tienes que hacer cada mes. Y también a ese monto del contrato tienes que sumarle los pagos iniciales que tengas que hacerle al arrendador. Le vas a descontar los incentivos recibidos por el arrendamiento. A lo mejor te dice, pues te doy de prórroga los primeros 3 meses o te descuento de forma directa el 20% por 6 meses, no lo sé. Cualquier incentivo que el proveedor nos haga se tiene que descontar. Se le suman aquellos costos directos que ya hemos incurrido. A lo mejor yo tuve que incluir en unas mejoras que me costaron 30,000 pesos. Bueno, pues eso también se suma a este monto y también le tengo que sumar el costo de desmantelación o rehabilitación, que quiere decir que cuando termine el contrato de arrendamiento, posiblemente yo tenga que desmantelar la maquinaria, en el caso ejemplo de la maquinaria. Bueno, pues entonces el costo que yo incurra en ese desmantelamiento, pues también se lo tengo que sumar. La formulita de todos estos costos en conjunto, pues me va a dar el activo por el derecho de uso, es decir, el valor que yo tengo que reconocer en mi activo como pues activo por derecho de uso de un inmueble en este caso. Hasta aquí quedó claro lo que vamos a reconocer del lado del activo. Perfecto, gracias. Ahora vámonos al lado del pasivo. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer en el pasivo? Entonces nos dice la norma, a la fecha del comienzo del contrato, el arrendatario va a medir el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a esa fecha. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos que hacer uso de las matemáticas financieras y tenemos que evaluar y traernos a valor presente los pagos que voy a hacer futuros a lo largo del contrato del arrendamiento. Es decir, que si en el contrato yo establecí que voy a pagar una renta, por ejemplo, de 120,000 pesos cada mes, entonces, con un periodo de 10 años, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es traerme a valor presente el monto que voy a hacer en esos pagos en un futuro, recordando que el valor presente es el valor que tenemos al día de hoy, eh, que vamos a hacer al día de hoy eh, por esos pagos en un futuro. Es decir,
yo sé que los voy a ir pagando a lo largo de 10 años, sin embargo, tengo que saber económicamente si al día de hoy yo tuviera que hacer todos esos pagos, cuánto me costarían esos pagos. Entonces, eso es lo que yo tengo que traerme a valor presente, ¿ok? Y entonces, aquí tengo que decir que esos pagos por arrendamiento, cuando ya me los traiga a valor presente, le tengo que utilizar una tasa de interés, ¿ok? Y esa tasa de interés, pues puede ser implícita o no a lo largo del contrato del arrendamiento, ¿ok? Aquí es donde ya se empieza un poco a complicar el tema de la norma, porque nos dice que efectivamente tenemos que evaluar los términos y condiciones del contrato de arrendamiento y tenemos que evaluar a valor presente cuáles son los pagos que voy a hacer en un futuro dado. Y entonces aquí nos habla de que tenemos que determinar cuál es la tasa de interés que se va a generar en el contrato. Aguas. Aquí la norma nos dice que tenemos que utilizar dos tipos de tasa de interés, o en específico la norma nos dice, puedes utilizar la tasa de interés implícita en el arrendamiento si esa tasa se puede determinar fácilmente. Y si no se puede determinar esa tasa, entonces te tienes que ir a buscar en el mercado cuál es la tasa incremental por préstamos del arrendatario. En pocas palabras es, tengo que evaluar los términos del contrato del arrendamiento y tengo que verificar cuál es la tasa de interés que de forma implícita va a estar al evaluar esos términos del contrato de arrendamiento, ¿ok? Pero si a lo largo de la lectura y el análisis de ese contrato de arrendamiento veo que efectivamente no puedo o no tengo elementos para determinar cuál es la tasa de interés que voy a estar pagando a lo largo del contrato del arrendamiento, tengo que ir al mercado y tengo que evaluar en condiciones similares cuál es la tasa de interés que en el mercado me van a ofrecer por un contrato similar al que ahorita yo tengo, ¿ok? Es decir, si estoy contratando una maquinaria, entonces me tengo que ir al mercado y evaluar pues la tasa general que se utiliza para ese tipo de contratos de arrendamiento de maquinaria. Evaluar que las condiciones sean similares a mi término de contrato que yo tengo, ¿ok? Entonces, eh, aquí es donde está la clave de esos dos tipos de tasas de interés. El primero es evaluar si a través de tu operación y, y del contrato que tienes con tu proveedor, puedes evaluar efectivamente o determinar la tasa que va a venir de forma implícita en ese contrato, y si no puedes evaluarla, bueno, pues entonces vete al mercado, vete a evaluar cuál es la tasa que en condiciones particulares similares a las que tú tienes, pues vas a tener que conseguir. Ajá. Entonces, pues esa es de alguna forma el aspecto más difícil en esta nueva norma, porque pues tenemos que evaluar cuál es la tasa de interés a la que voy a estar contratando o haciendo uso en el contrato de arrendamiento. Vamos a tratar de ejemplificarlo un poquito más. Entonces, cuando ustedes vayan a leer la norma, van a evaluar que están estas dos condiciones, ¿ok? Entonces te dice, los pagos por arrendamiento se van a descontar usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa se puede determinar fácilmente. Esta es la primera condición. Entonces, ¿qué es eso de la tasa de interés implícita en el arrendamiento? Pues vamos a tratar de desmenuzarla aquí. Aquí, pues, lo que les estoy mostrando son aspectos técnicos que nos dice la norma. ¿Qué es la tasa de interés implícita en el arrendamiento? Bueno, es una tasa de interés que al final del contrato va a igualar, por un lado, el valor presente total de todos los pagos por arrendamiento, más el valor presente del valor residual no garantizado del activo subyacente. En pocas palabras, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a igualar
el valor total que vas a tener al día de hoy, pero a valor presente, obviamente, por todos los pagos que vas a ir haciendo en el contrato de arrendamiento a lo largo del periodo de ese contrato. Y esto es tu primer, si este cuadrito que yo tengo aquí lo pongo como una balanza, pues es la primera, charolita, ¿no? Tenemos este valor presente de todos los pagos que yo voy a hacer en el futuro por el contrato de arrendamiento. Y lo que voy a hacer es compararlo contra mi valor razonable del activo subyacente. ¿Qué quiere decir? Contra el valor de mercado que yo vaya a tener al finalizar el contrato. Es decir, bueno, pues yo tengo un contrato de una maquinaria y ese contrato, pues me dice que voy a pagar durante todos los 10 años, vamos a suponer que la vigencia del contrato sea 10 años, a lo largo de esos 10 años voy a ir pagando 120,000 pesos cada mes, ¿no? Entonces, pues voy sumando cuánto voy a pagar cada mes, que en este caso son 120,000, pero eso acordémonos que esos 120,000 no los voy a pagar hoy, los voy a pagar en un futuro, conforme se vaya devengando el contrato. Entonces, lo que nos dice la norma es, al día de hoy, que estás iniciando el contrato, tienes que considerar a valor presente cuánto va a equivaler esos pagos que tú vas a ir haciendo a lo largo del contrato. Es decir, tráete a valor presente el valor de los 120,000 que vas a ir pagando a lo largo del contrato, ¿ok? Entonces ahí vamos a hacer uso de las matemáticas financieras y vamos a determinar cuánto es lo que al día de hoy me va a costar ir pagando pues esas rentas a lo largo del contrato de arrendamiento, ¿ok? Esto es lo que tenemos en mi primer balanza o en mi primer, pues si yo evalúo este cuadro en mi primer charolita, vamos a suponer que hace una balanza, pues entonces en mi primer apartado que voy a comparar es esto. Y el segundo es cuánto vale ese activo en el mercado, ¿ok? Entonces hay que acordarnos que pues el precio al que me voy a encontrar el activo que estoy arrendando en el mercado, técnicamente se le conoce como valor razonable. ¿Ok? Entonces, voy a comparar cuánto me va a costar ese activo en el mercado y le voy a sumar cualquier costo adicional que yo tenga que hacer a ese activo. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí mi balance, entonces voy a comparar por un lado el valor presente de todos los pagos que voy a hacer en el futuro por ese contrato de arrendamiento contra lo que me va a costar ese activo en el mercado. ¿Quedó claro esto? Dice Juan Carlos, entiendo que va a depender el activo y su valor para el interés. Sí, Juan Carlos, al final aquí pues trato de explicar de alguna forma sencilla que tenemos que hacer uso de las matemáticas para determinar esos pagos que voy a hacer en el futuro por ese contrato de arrendamiento, cuánto voy a pagar si los tuviera que pagar al día de hoy. Entonces, por eso nos dice, pues tráete a valor presente esos pagos y compáralos contra lo que es, al final, lo que tú vas a pagar a lo largo del contrato de arrendamiento contra lo que va a valer ese activo o esa maquinaria en el ejemplo que estoy dando, pues en el mercado, ¿ok? Entonces, al final, eh, para eso se hace uso de esta tasa de interés implícita en el arrendamiento, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí nos dice, la entidad contrata con una agencia de autos un arrendamiento de un automóvil por 3 años. La renta mensual es de 10,000 pesos masiva. En la transacción no se determina un valor residual. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si al final del contrato por ahí se compara el valor del activo en el mercado contra lo que yo estoy pagando, si hay una diferencia, eso se considera como valor residual, pero ahorita pues no estamos en ese escenario, entonces lo dejamos de forma más simple.
Entonces aquí nos dice, si el auto se comprara en lugar de rentar, se tendría que pagar 310,000 pesos más IVA, pero como no tenemos el efectivo suficiente, se toma la decisión de tomar el arrendamiento y no hay costos indirectos, no hay costos directos iniciales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues vamos a pagar 10,000 pesos mensuales por 12 meses por 3 años, ¿ok? ¿Cuánto me equivale eso? 360,000 pesos, que es lo que tengo aquí en el inciso A y lo tengo aquí. Renta mensual 10,000 por meses, que son 36, me da 360,000 pesos. Estos 360,000 es el monto total de la renta que yo voy a pagar. Pero, ¿cuánto vale esa motocicleta? Perdón, es un automóvil. ¿Cuánto vale ese automóvil en el mercado? Te vale 310,000 pesos al día de hoy, ¿ok? Entonces, fácilmente tú dirías, pues si comparo 310,000 contra 360,000, pues aquí tengo que voy a pagar de forma implícita 50,000 pesos por concepto de interés, ¿ok? Eso es en matemáticas simples lo que nosotros haríamos. Y entonces diríamos, pues esos 50,000 pesos equivalen a una tasa efectiva del 16.1%, ¿ok? Que sale de dividir los 50,000 entre los 310,000, ¿ok? Entonces diría, híjole, pues voy a pagar 16% por concepto de interés. Pero este 16% hay que recordar que es por los 3 años. Si entonces digo, ¿cuánto voy a pagar de forma anual? Pues voy a pagar 5.37% de interés cada año. ¿Quedó claro? Este, de alguna forma, es el concepto más simple de la tasa de interés implícita. Pero hay que recordar que nosotros, pues, tendríamos que estar evaluando esta tasa de interés a valor presente. Y entonces aquí tenemos que hacer uso de las matemáticas financieras y entonces tenemos que determinar la tasa de interés, pero utilizando el valor presente. Y entonces, con esos mismos datos que les acabo de decir, en el periodo de 3 años y mi valor actual, que son de 310,000 pesos, es decir, ¿cuánto vale el día de hoy el automóvil en el mercado? 310,000. ¿Y cuánto es lo que voy a pagar a lo largo de 3 años? Van a ser 360,000. Voy a determinar mi tasa de interés implícita financiera y entonces diríamos, pues la tasa que tengo que utilizar es el 5.11%. Digamos, esa es, en pocas palabras, el concepto de la tasa de interés implícita. ¿Quedó claro con el ejemplo? Perfecto, muchas gracias. Entonces, aguas. Esto que les acabo de decir es la primera tasa de interés que nos maneja la norma, ¿ok? Entonces, aquí hay que recordar, tienes que hacer uso de dos tasas, bueno, de una tasa en particular, pero te da la opción de escoger si puedes utilizar la tasa de interés implícita, que es la que ya les acabo de mencionar. Si tienes los elementos para determinarla, pues utiliza esa tasa. Pero si no tienes los elementos para determinarla, entonces te tienes que ir al mercado y tienes que investigar cuál es la tasa que se va a considerar para las condiciones particulares que tú estás pues teniendo, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que comparar pues cuáles serían las condiciones que tú tienes en tu contrato y con esas condiciones cuáles serían la tasa que tendrías que estar utilizando. A esa segunda tasa se le llama tasa incremental por préstamos del arrendatario, ¿ok? Entonces, ya estamos en esta segunda tasa. Entonces nos dice, ¿qué es esa tasa incremental de los préstamos del arrendatario? Pues es la tasa de interés que tendrías que pagar en un arrendamiento similar, o si no se puede determinar, es la tasa en la que vas a incurrir si tú pidieras un préstamo con plazo y garantías similares para comprar el activo en la fecha del inicio del arrendamiento, ¿ok?
¿Qué es lo que sucede? Pues comúnmente, como ya hemos visto, pues no es tan fácil determinar estas tasas de interés y decir, híjole, evalúo la tasa, evalúo los contratos de arrendamiento y cuál es la tasa que tengo. La tasa implícita en el contrato de arrendamiento, ¿sí la puedo determinar? ¿No la puedo determinar? No, no la puedo determinar. Entonces, como no la puedo determinar, me tengo que ir al mercado y decir cuál es la tasa que yo tendrá que pagar en condiciones similares, ¿ok? Por lo regular, pues esta segunda tasa, esta tasa que les estoy mencionando aquí, es la tasa que se utiliza comúnmente en la determinación de esta norma. ¿Por qué? Porque al evaluar las condiciones particulares del contrato de arrendamiento, ya aplicando los aspectos financieros, es más difícil determinar cuál es la tasa de interés implícita. Y entonces, por lo regular, pues cuando las entidades aplican la norma, pues hacen uso de esta tasa del mercado, ¿ok? Entonces, las dos tasas son correctas, las dos tasas es la opción que te da la norma, entonces te dice, evalúa si lo puedes determinar tú a través del contrato de arrendamiento. No, no lo puedo determinar, entonces me tengo que ir al mercado. ¿Cuál es la tasa que en el mercado opera? Y entonces esa es la tasa que se considera, ¿ok? Eh, pero bueno, el mensaje que quería transmitirles es que efectivamente la norma nos da dos opciones para determinar estas tasas. Una, que es la tasa implícita, o la otra, no, no la puedes determinar, vete al mercado. Ese es el mensaje claro que quería transmitirles. No sé si quedó claro aquí este mensaje, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya sea que utilicemos una tasa, la implícita, o la tasa que efectivamente está en el mercado, nos dice la norma. En muchos casos, la tasa de interés implícita en el arrendamiento puede ser similar a la tasa incremental de los préstamos del arrendatario. Si desmenuzo eso es la tasa de interés que yo tengo de acuerdo a las condiciones particulares del contrato que determiné de forma implícita, puede ser similar a la tasa que voy a utilizar en el mercado, ¿ok? Porque ambas tasas van a considerar pues el riesgo crediticio del arrendatario, los plazos del arrendamiento, el entorno económico en el que se está generando la transacción. Entonces, por eso es que la norma nos da la opción de utilizar una u otra. Al final, no va a ser un cálculo tan exacto, pero sí te va a dar cierta razonabilidad de que efectivamente pues estás determinando los cálculos pues más razonables, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Todo esto de la tasa, ¿por qué era importante explicárselas? Pues porque como van a recordar, nosotros tenemos que reconocer un pasivo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a reconocer en el pasivo? El valor presente de todos los pagos que voy a hacer a lo largo de todo el contrato de arrendamiento por un periodo determinado. Y a esos pagos, pues los tengo que traer a valor presente con una u otra tasa. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, pues, tener claro la tasa que se va a utilizar. Bueno, entonces, continuando con la determinación del pasivo por arrendamiento, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Nos dice la norma, a la fecha de comienzo tienes que considerar los pagos siguientes por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento que no se paguen en la fecha de comienzo. Es decir, ¿cuáles son los pagos que tú vas a hacer por el uso de ese arrendamiento durante todo el tiempo? Ah, bueno, pues son los pagos fijos, le voy a descontar cualquier incentivo de arrendamiento que me haya hecho el arrendador. Le tengo que considerar también pagos que puedan ser variables, que puedan depender de un índice o de una tasa a la fecha del comienzo. Vamos a recordar que por lo regular los contratos de arrendamiento, pues cuando son mayores a un año, pues va variando la tasa, va variando el monto de la renta a pagar pues justamente porque se hacen adecuaciones dependiendo a la inflación. Entonces, eso también se tiene que considerar. Si tengo que pagar también algún otro tipo de conceptos como garantías, pues también se van a considerar. O en su caso, el precio que yo voy a tener que pagar
por la opción de compra, si es que en algún momento me decido a comprarlo. O en su caso también, pagos por penalizaciones derivadas de la determinación del arrendamiento. No. Entonces, al final, tengo que evaluar las condiciones particulares de la situación en la que estoy, pero en pocas palabras, pues son estos los ejemplos de los pagos o los montos que tengo que considerar al momento de determinar mi pasivo. Entonces, regresándome a mi balanza, pues vamos a ver que ya voy a tener por un lado mi activo por el derecho de uso y por el otro lado mi pasivo por estos pagos que voy a ir haciendo. ¿Ok? Entonces también nos dice la norma, aguas, tienes que ir evaluando también cuando se vayan haciendo modificaciones a los términos del contrato de arrendamiento, es decir, cuando se produzca un cambio en el importe esperado a pagar, cuando se produzcan cambios en las futuras cuotas de arrendamiento, que es lo que ya les explicábamos, o que cambie la duración del contrato. Son ejemplos claros de pues, cuando se tendrá que cambiar los conceptos o los montos del pago, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Eduardo, levantaste la mano. ¿Tienes algún comentario? Ah, gracias. Perfecto, pues vamos a continuar. Pues como se podrán dar cuenta, este cambio de la norma, pues obviamente está muy importante y pues hay aspectos matemáticos que tenemos que tomar en cuenta, pero que al final también el objetivo es que también van a generar un cambio en la forma en la que se presenta la información financiera de las empresas. Entonces aquí tenemos claro, si nosotros estuviéramos en el estado de situación financiera o en el balance general, pues vamos a ver que tenemos que reconocer más activos y más pasivos. ¿Por qué? Pues porque voy a incrementar mis activos por el reconocimiento de este activo que estoy rentando, pero también voy a incrementar mi deuda o mis pasivos, pues por la obligación que tengo de pagar esta renta, ¿ok? ¿Esto en qué repercute? Pues que hasta antes del 2019 nosotros no considerábamos esto como tal y entonces ¿dónde estaba el gasto por el arrendamiento? Pues estaba en el estado de resultados, ¿ok? Ya sea en el gasto o en el costo y no tenía un impacto en mi estado de situación financiera porque pues simplemente cuando se cancelaba el gasto pues lo hacíamos a través de los bancos y ya, se acabó. Pero ahora no, ahora tenemos un impacto en mi estado de situación financiera que va a repercutir en que tenga mayor activo y mayor pasivo y que también disminuya mi capital contable, pues porque al final de cuentas ya no lo voy a tener en el estado de resultados, ¿ok? Ahora, ese es por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos que también tener claro? Que van a disminuir mis gastos de operación, porque como les decía, ya no lo tengo en el gasto, pero ahora van a aumentar mis costos de financiamiento. ¿Por qué? Porque al momento de que yo tenga que reconocer ese pasivo en mi estado de situación financiera, como ya lo hemos visto, pues van a incrementar la tasa de interés y entonces eso obviamente va a tener un impacto cuando nosotros evaluemos el estado de información financiera y pues ahí vamos a ver un incremento en los costos de financiamiento, ¿ok? La gente que también ha analizado los estados de flujos de efectivo, pues se podrán dar cuenta que nosotros al elaborar un estado de flujos de efectivo, teníamos ahí dividido varios conceptos y unos de ellos eran pues flujos de efectivo relacionados con la operación y otros flujos de efectivo relacionados con el tema de financiamiento de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta antes del cambio lo que se tenía era pues simplemente un gasto de arrendamiento y eso donde impactaba pues en los gastos operativos en el estado de resultados y se veía reflejado en este primer cuadrito que les pongo aquí, salidas de flujo de operación. Pero ahora con este cambio, en lugar de colocar estos gastos de arrendamiento relacionados con los gastos de operación, porque ya no están en el gasto, ahora los tengo que reconocer a través de una salida por concepto de flujo de financiamiento, pues obviamente por todo esto
todos estos aspectos financieros que ya les estoy comentando. Entonces, em, ¿qué es lo que trato de decir? Pues que va a tener un cambio en la forma en la que se va a estar reportando la información financiera de la empresa, principalmente eh, por estos cambios de reconocimiento de la norma, ¿ok? Pero bueno, la conclusión es, va a haber un impacto, obviamente, en la forma en la que vamos a reconocer esta información, pero no va a haber un impacto sobre la situación económica o compromisos de pagos de los arrendatarios. Eso es lo mismo que hemos manejado siempre. Tenemos un gasto, un pasivo por arrendamiento, tenemos un interés que tenemos que reconocer. Simplemente la forma en la que la vamos a ir generando la información financiera es la en la que va a cambiar, pero no va a cambiar en cuanto a los flujos de efectivo finales que va a tener que utilizar la empresa. ¿Quedó claro esto? ¿Me podrán confirmar si hasta el momento tienen alguna duda o todo va bien? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, bueno, este simplemente es un mensaje, nos dice que se va a reemplazar el gasto por arrendamiento operativo en línea recta con un gasto por depreciación o amortización em, de los activos por derecho de uso y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento en el resultado integral de financiamiento. Es decir, que como ya se los había explicado aquí, pues vamos a tener un impacto en la forma en que vamos a presentar la información financiera en el estado de resultados. Entonces, antes, pues simplemente presentábamos el gasto por el arrendamiento dentro del rubro de gastos de operación o costos de operación. Pero ahora, adicionalmente, tenemos que reconocer el gasto por interés y eso donde nos va a afectar en el rubro del resultado integral de financiamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, este simplemente es un resumen de lo que ahorita hemos platicado acerca de los activos y de los pasivos. Entonces, aquí nos dice, ¿qué es lo que tenemos que incluir en nuestro estado de situación financiera? Es decir, en mi balance general. Pues como ya les expliqué, tenemos que reconocer un aumento en mis activos por los derechos de uso que voy a reconocer y un aumento también en mis pasivos por las rentas que tengo que pagar. Y además tengo que reportar todos los arrendamientos, exceptuando los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor al valor presente. Es decir, lo que ya hemos platicado, todos los pagos que voy a hacer al, a lo largo del contrato de arrendamiento a valor presente, ¿ok? Incluyendo los pagos fijos y los pagos variables o opcionales que se vayan a dar. Y tengo que considerar todos esos pagos a valor presente, ¿ok? Bueno, y bueno, como recordatorio, pues hay que quedar muy claro que efectivamente todos aquellos arrendamientos que se correspondan a activos de bajo valor o arrendamientos de corto plazo no requieren incluirse como un activo ni como rentas por pagar. Es decir, simplemente estos contratos que son de montos muy pequeños o que también son por un periodo menor a un año, no es importante o no es relevante que tengamos que hacer todo este análisis que ya hemos venido comentando. Estos contratos van a seguir manejándose como un contrato normalito y vamos a registrar el gasto directamente en resultados. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a presentar esta información? No, es simplemente otro recordatorio, pues en el balance ya vimos que vamos a presentar el derecho de uso del activo, los pasivos por arrendamiento. ¿Dónde los vamos a presentar? Pues vamos a integrarlos dentro de otros activos y otros pasivos, ¿ok? No lo puedo poner ni en el activo circulante ni en el pasivo a corto plazo, ni dentro del activo fijo. Simplemente se van a abrir en un renglón por separado que se llame otros activos y otros pasivos. Estos resultados, pues también tengo que reconocer
Aquí nos dice la amortización del derecho de uso del activo, pues en otras palabras es el gasto por depreciación o amortización que voy a ir reconociendo en el resultado conforme se vaya cancelando o conforme se vaya devengando mi contrato de arrendamiento, ¿ok? Y también voy a reconocer el gasto por interés del pasivo por arrendamiento, ¿ok? Y en el estado de flujos de efectivo, pues voy a reconocer los pagos en efectivo que voy a ir haciendo de forma mensual por el arrendamiento, como ya les mencioné, dentro de las actividades de financiamiento. También tengo que reconocer pagos en efectivo por los intereses del pasivo por arrendamiento y las cuotas de arrendamientos de corto plazo. Entonces, bueno, esa es la forma en que vamos a presentar la información en cada uno de los estados financieros de la empresa. Obviamente, al momento de que nosotros cambiemos la forma en que se va a reportar la información financiera, pues también va a tener un impacto en la forma en que se va a medir la razón financiera de la empresa. Entonces, de alguna forma va a tener un impacto también en este sentido. ¿Por qué? Pues porque al momento de que la empresa quiera hacer uso de sus razones financieras, pues tenemos que evaluar que efectivamente va a haber un cambio importante por el reconocimiento de estos activos y de estos pasivos en el balance general. Por ejemplo, en el caso de la medida de apalancamiento o la medida de solvencia, nosotros cómo la determinamos, pues vamos a dividir el pasivo entre el capital contable. Y obviamente si vamos a tener un mayor pasivo por el reconocimiento de estos pasivos por renta, pues va a tener un implícito que va a aumentar mi tasa, mi razón financiera que vaya a determinar aquí. ¿Ok? Y si yo estoy evaluando también mi razón de liquidez, pues también voy a tener un efecto importante. ¿Por qué? Porque entonces aquí voy a reducir mi liquidez porque voy a estar reconociendo también estos activos y estos pasivos. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante que tengan claro que también va a tener un efecto en la forma en la que vamos a evaluar el comportamiento financiero de la empresa. Em, ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque con esto concluimos el aspecto de la forma en que se va a reconocer esta nueva norma en el tema del arrendatario. Bueno, pues si todo está bien, ahora vamos a cambiar nuestro chip y entonces nos vamos a ir a la contabilidad del arrendador, ¿ok? Recordando que el arrendador es el dueño del activo, es el dueño de la maquinaria, del automóvil, el dueño del activo subyacente que es el que estoy rentando, ¿ok? ¿Cómo va a ser la contabilidad del arrendador? ¿Ok? Todo lo que acabamos de ver es para la contabilidad del arrendatario, que es el ente que está haciendo uso del activo. Ahora vamos a cambiar el chip y vamos a centralizarnos en qué es lo que tiene que reconocer el arrendador, que el arrendador es el dueño del activo. ¿Ok? Aquí no va a haber cambios significativos respecto a la norma. Acuérdense que al inicio de la sesión les hablaba acerca del arrendamiento operativo o financiero y entonces yo les decía, olvídense de esa clasificación, ¿por qué? Porque ahora la norma nos dice que tenemos que reconocer el activo y el pasivo, ¿ok? Pero para la contabilidad del arrendador, que es el dueño del activo, no va a haber cambio. Ellos sí o sí van a tener que seguir reconociendo si existe un arrendamiento operativo o financiero, dependiendo de si existe una transferencia de todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente. ¿Qué es lo que tiene que reconocer el arrendador? Bueno, si se trata de un arrendamiento financiero, que reconozca, olvidémonos, o recordando más bien que los arrendamientos financieros son aquellos en los cuales se pueden capitalizar porque pueden tener la opción de compra al término del contrato, entonces el arrendador en su contabilidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar de baja ese activo que está arrendando y va a reconocer una cuenta por cobrar. Se acabó, ¿ok? Pero si estamos hablando de un arrendamiento operativo, que recordando que son aquellos en donde no se les transfiere ningún riesgo, ningún beneficio al arrendatario,
entonces lo que tiene que hacer el arrendador es no va a dar de baja ningún activo de sus libros y simplemente va a ir reconociendo los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos como ingresos cuando se devengan, ¿ok? Entonces, simplemente esta sería la contabilidad del arrendador. Aquí no hay ningún cambio significativo. Y bueno, lo que él tiene que hacer al momento de que va a reportar su información financiera, tiene que revelar por separado cuáles son los activos sujetos a arrendamientos o operativos. Y también es importante para el caso de los arrendadores que tengan que evaluar en el caso de que se determine que un activo lo puede dar en opción de compra o venta al término del contrato y entonces estamos hablando de un arrendamiento financiero. Ellos tienen que evaluar una cosa importante que se llama riesgo del valor residual. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente tiene que comparar el valor económico del activo que le costó a él al momento de que lo compró al inicio con el valor económico que va a recuperar de ese activo al término del contrato. Vamos a suponer que él haya comprado una maquinaria por 1 millón de pesos al día de hoy y que la arrendó durante varios años, pero que al final él tiene la opción de vender esa maquinaria y entonces el monto que va a recuperar ya como venta de esa maquinaria pues van a ser 500,000 pesos. Obviamente hay una pérdida para el arrendador. ¿Por qué? Porque estaba comprando una maquinaria a 1 millón de pesos y la vendió a 500,000. Entonces, pues matemáticamente ahí hay 500,000 pesos, que es el valor residual que se le conoce como un tipo, en este caso sería la pérdida por la venta. En pocas palabras, eso sería. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Bueno, ellos como arrendadores tienen que evaluar ese riesgo que se puede dar y bueno, le llaman riesgo de valor residual. ¿Quedó claro hasta aquí? Perfecto. Bueno, aquí simplemente nos está dando ejemplos de los arrendamientos financieros, que bueno, ya lo hemos visto. Nos dice que el arrendamiento va a transferir la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento, ya lo hemos platicado. En su caso también que el arrendatario va a tener la opción de comprar el activo subyacente y nos dice a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercible, de modo que en la fecha de inicio del acuerdo se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida. Esto se refiere a lo que ahorita yo les platicaba. Si nosotros vamos a comprar el activo, pues el monto que vamos a pagar por ese activo, pues va a ser sumamente inferior al monto en el que lo compramos y al monto en el que estamos evaluando ese activo en el mercado. Obviamente, si yo compro esa maquinaria en el mercado, pues me estamos hablando de que posiblemente cueste 1,200,000. Pero yo la estoy pagando a 500,000 pesos. Entonces, sí o sí va a tener que reconocer el dueño de esa maquinaria, en este caso el arrendador, pues una pérdida en sus libros. Entonces, a esto se hace referencia eh, en este segundo punto que les mencioné, ¿ok? Y nos dice también se tiene que evaluar el plazo del arrendamiento que cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente. Es decir, si la maquinaria tiene una vida útil de 12 años y durante 10 años yo la renté, entonces, pues quien tuvo el mayor uso de esa vida útil, pues fue obviamente el arrendatario. Entonces, son aspectos que se tienen que evaluar al momento que se tenga que calificar el arrendamiento como financiero. Y también nos dice que si el activo que estoy arrendando es de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo, entonces, pues simplemente también sí o sí es un supuesto de que efectivamente es un arrendamiento financiero, porque a pesar de que yo soy el dueño de la maquinaria, pues yo no tengo a lo mejor la estabilidad económica o la capacidad para poder echar a andar esa maquinaria
y entonces el que tiene pues el know-how de esa maquinaria pues es el arrendatario. Entonces son ejemplos de algunos aspectos que se tienen que considerar como un arrendamiento financiero. ¿Ok? Bueno, entonces para ese tipo de arrendamientos financieros, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño de la maquinaria? O en este caso el dueño del activo o el arrendador. Él tiene que reconocer a la fecha de inicio del arrendamiento en su balance los activos mantenidos en arrendamiento financiero, que es lo que ya mencionábamos, y presentarlos como un derecho de cobro. Es decir, voy a tener un activo, o en este caso se podría decir un derecho de cobro o una cuenta por cobrar, al valor actual de todas las cuotas de arrendamiento que voy a recibir durante el periodo del contrato. Y le tengo que sumar también, en este caso, pues lo que les mencionaba, que es el valor residual, que es decir, la diferencia entre el valor del contrato y el valor de la maquinaria que tengo en renta. Si por ahí voy a tener una pérdida o ganancia, bueno, se tiene que considerar aquí. Entonces, la suma de estos dos conceptos es mi inversión neta en el arrendamiento. ¿Ok? En este caso, yo como arrendador, es lo que tengo que reconocer en mi estado financiero. Tengo que reconocer del lado del activo una cuenta por cobrar por esas cuotas de arrendamiento. ¿Y qué es lo que va a suceder a lo largo del periodo en el que voy a devengar ese contrato? Pues tengo que reconocer los ingresos financieros en función de un modelo que refleje una rentabilidad periódica constante de la inversión neta del arrendador. Simplemente voy a ir reconociendo a lo largo del periodo, pues esos cobros que voy a ir teniendo por la renta del activo. ¿Ok? Y bueno, nos dice que para efectos de los arrendamientos operativos, el arrendador o el dueño del activo que estoy rentando, tengo que reconocer también como ingreso, pues simplemente todas las cuotas que me van a ir pagando de forma mensual por el uso de ese activo, ¿ok? Y tengo que reconocer en el gasto los costos relacionados con ese activo, incluyendo la depreciación. Obviamente, tengo que ir considerando el desgaste por el uso de ese activo que estoy arrendando. ¿Y cómo lo voy a considerar? Pues en el renglón de la depreciación. Eh, ¿Hasta aquí quedó claro? En pocas palabras, estos son ejemplos de la contabilidad que tiene que hacer el arrendador. Acuérdense que ya revisamos la contabilidad del arrendador y la contabilidad del arrendatario. Obviamente, cada uno con sus particularidades. Si no tienen duda, vamos a proceder a revisar de forma rápida el ejemplo que tengo para que quede más claro esto. ¿Me pueden confirmar si ya no tienen dudas o comentarios para que entonces revisemos ahora un ejemplo en Excel? Voy a tratar de irme lo más claro posible. ¿Me pueden informar, por favor, si ven mi archivo en Excel? Ok, muchas gracias. Ay, proyecté otra cosa que no es. Regresamos al archivo de Excel. ¿Ya lo ven? Sí lo ven, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Este ejemplo que vamos a revisar, vamos a irnos primero al ejemplo del arrendatario, recordando que el arrendatario es el que va a recibir el uso del activo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi caso práctico? Pues nos dice, el arrendatario renta por 10 años un piso de un edificio con una opción de renovación por 5 años más.
Los pagos por arrendamiento son de 120,000 pesos por año durante el plazo inicial y de 135,000 pesos por año durante el periodo opcional, todos pagados al inicio de cada contrato. Son pagos adelantados. Segundo, para obtener el arrendamiento, el arrendatario incurre en unos costos iniciales de 50,000 pesos, de los cuales 35,000 están relacionados con un pago por traspaso a un inquilino anterior que ocupaba ese piso del edificio y 15,000 están relacionados con una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el arrendamiento. Tercero, como incentivo el arrendatario para llevar a cabo el arrendamiento, el arrendador acuerda reembolsarle la comisión inmobiliaria de 15,000 y mejoras en la propiedad arrendada hasta por un monto de 30,000. Cuarto, en la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario concluye que no hay certeza razonable de que ejercerá la opción para extender el arrendamiento, dado que no tiene ningún incentivo económico para hacerlo y por ello determina que el plazo del arrendamiento es de 10 años. Aquí ya empezamos a revisar lo de la tasa de interés. Fíjense, dice, la tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácil determinable. La tasa incremental de financiamiento del arrendatario es del 12% anual, lo que refleja una tasa fija a la que el arrendatario podría contraer en un financiamiento por un importe similar al valor del activo por derecho de uso en la misma moneda a un plazo de 10 años y con una garantía similar. ¿Ok? Acuérdense que nos decía la norma, tienes dos opciones de utilizar la tasa. La primera es si es una tasa que puedas identificar fácilmente en tu contrato, bueno, utilizas esa tasa. Pero si no la puedes identificar, entonces te tienes que ir al mercado y evaluar las condiciones similares a tu contrato. Y en este caso se determinó que esa tasa es del 12% anual. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso nos dice, en la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario realiza el pago adelantado por la renta del primer año. Incurre en unos costos directos iniciales, recibe reembolsos del arrendador y evalúa el pasivo por arrendamiento considerando el valor presente de los 9 pagos restantes descontados a la tasa de interés del 12% anual, el cual es de 639,000 pesos. Ok, aquí ya nos hicieron la tarea. Entonces nos dice, monto total de mis pagos es 1,200,000, ¿ok? ¿Por qué? Porque son 120,000 pesos por 10 años, ¿ok? Entonces es 1,200,000. ¿Cuánto es mi saldo inicial? Bueno, en este caso hemos determinado que el saldo inicial son 759,000 pesos. ¿Cómo determinamos esos 759,000? Vámonos acá arriba. Vamos a volver a repasar los conceptos que nos mencionaron aquí. Entonces nos dice, ¿qué estamos rentando? Un edificio. ¿Cuánto es el periodo de la renta? 10 años. Nos da una opción a renovación por 5 años. Pagos que van a ser adelantados al inicio del año son 120,000 pesos por un año, ¿ok? Que es el plazo inicial. Y 135,000 pesos por un año en el caso de que se ejerce la opción. La tasa incremental del financiamiento del arrendamiento es del 12%. ¿Ok? Entonces nos dice, el arrendatario paga la renta por adelantado del primer año. ¿Cuánto es? 120,000 pesos, que es lo mismo que estoy mencionando aquí. ¿Ok? Y nos dice, por los pagos restantes, acuérdense que tenemos que determinar esos pagos a valor presente. Y entonces nos dice, ¿cómo los vas a considerar? Pues a valor presente. ¿Cómo? Pues con la fórmula financiera matemática que ya sabemos. Y nos dice que tienes que utilizar la tasa del 12%, que es la tasa en el mercado. Considerando eso, esa fórmula aquí nos dice, bueno, aquí está un pequeño resumen, ponemos la tasa, que es el 12%, el número de periodos, que son 9 pagos restantes, y cuánto voy a pagar, pues 120,000 pesos cada año. Entonces, ¿cuál es mi monto de esos pagos? Pues son 639,390. ¿Qué quiere decir? Que al día de hoy, si yo fuera a pagar esos 9 pagos que voy a hacer durante toda la vida del contrato, equivaldrían a 639,000 pesos.
utilizando la tasa de descuento del 12%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues considero mi renta que voy a pagar de forma adelantada por el primer año por 120,000 pesos y voy a considerar mis pagos restantes que voy a hacer a lo largo del contrato, pero a valor presente. ¿Cuánto es eso? 639,000. Y entonces sumo 639,000 más 120,000 me da 759,000. ¿Por qué? Porque esos 759,000 es lo que voy a comparar. Si se acuerdan aquí decíamos, ¿cuánto es mi monto total de los pagos? 1,200,000. ¿Cuánto es lo que yo voy a pagar de forma inicial al día de hoy? 759,000, si es que fuera así. Y entonces, ¿cuál sería mi interés implícito? Pues 440,000 pesos. Ajá, así es como lo veríamos en matemáticas simples. Pero como nosotros no pudimos determinar esta tasa de interés implícita en el contrato, por eso me tuve que ir al mercado y entonces en el mercado encontré que con condiciones similares, la tasa en la que estaría utilizando ese contrato puede ser el 12%, ¿ok? Entonces, aquí es donde ya determinamos mi primer paso del activo, ¿ok? Entonces, nos dice, después vas a realizar. Ok, entonces aquí vamos a reconocer el primer paso. Dice, vas a reconocer tu activo por derecho de uso. Pago adelantado del primer año, 120,000 pesos. ¿Cuánto voy a pagar a valor presente por los 9 pagos restantes? 639,000, que es lo que ya veíamos aquí, ¿ok? Entonces, esto es lo que tengo aquí, los 759,000. Pero, ¿qué sucede? Que nos dice el caso que tenemos que hacer pagos de costos iniciales adicionales. Y entonces nos dice, son costos iniciales por 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque el primer paso es, voy a pagar por traspasarle porque se haga el traspaso al inquilino anterior por 35,000 pesos. Y voy a pagarle la comisión al agente inmobiliario, son 15,000 pesos, entonces me dan 50,000 pesos. Pero te dice el arrendador, ok, yo te descuento la comisión que yo te iba a cobrar de 15,000 pesos y solamente quédate con tu costo directo inicial de 35,000 pesos, ok. Esos 35,000 pesos que son costos iniciales los meto también aquí y entonces digo, ok, mi pago adelantado del primer año más mi valor presente de los pagos restantes más mi costo inicial me da un monto total de 794,000 pesos. Y estos 794,000 es lo que yo voy a reconocer como un activo por derecho de uso. ¿Y qué es lo que voy a reconocer? Pues aquí tengo mi T de mayor y digo, mi registro inicial van a ser 794,000 pesos como cargo, como un activo, y voy a abonarle a la cuenta del pasivo 639,000 pesos porque es el valor presente de los pagos que voy a hacer a lo largo del contrato. Entonces ahí ya reconocí también mi obligación de pago y voy a reconocer también mi salida por los 35,000 pesos. Espérame. Ajá. Bueno, voy a reconocer mi salida por los 35,000 pesos. Entonces aquí yo ya tengo 759,000, perdón. Si yo sumo esto, no me deja verlo, pero voy a hacer la suma aritmética aquí. 639,000 más 35 me da 674,000. Pero. Pero me faltó sumarle los 120,000 pesos, que es el pago que hizo de forma inicial también. Entonces, si a esos 674 le sumo mis 120,000, me da 794,000, que es lo que tengo aquí como activo y como pasivo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, este es mi primer asiento. Cargo el activo por 794,000. Abono al pasivo por 639,000, que son los pagos que voy a hacer a valor presente por los siguientes años. Pago 120,000 pesos, que es el pago inicial que voy a hacer al día de hoy.
y voy a reconocer en la salida de efectivo por los 35,000 pesos, que es el pago inicial que hice, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Pues entonces, a lo largo del contrato de arrendamiento, en el caso del activo, vas a ir descontando o vas a ir reconociendo la amortización por ese activo con base a la vida útil del contrato. Es decir, no me va a durar toda la vida ese activo, ¿ok? ¿Cuándo va a durarme? Pues la vida del contrato, que en este caso van a ser 10 años. Entonces, tengo que reconocer pues un gasto por amortización o depreciación por el devengo de ese activo durante todos los años, de tal forma que al término del contrato de mi arrendamiento, mi saldo del activo pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque durante todos los años le fui reconociendo un gasto por amortización, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer con el pasivo? Pues con el pasivo voy a reconocer mis pagos que voy a ir haciendo mes con mes por el monto de la renta, ¿ok? Vamos a reconocer, vamos a ver ahora el tema del pasivo. Mm, 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 mm. Ok, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta tabla y en esta tabla, ¿qué es lo que vamos a ver? Si se dan cuenta, es lo mismo que les estuve mostrando aquí en las 3 de mayo, pero aquí vamos a reconocer, por un lado, un activo por derecho de uso, que es lo que ya hemos visto, por los mismos 794,000 pesos, que es lo que tenemos aquí. Ujú. Y entonces vamos a reconocer a lo largo de la vida del contrato el gasto por depreciación por 79,000. Ujú. Y entonces, al término del contrato, vamos a tener un saldo final de cero. ¿Por qué? Pues porque ya consideré el gasto por depreciación durante toda la vida útil del contrato. Y con esto concluimos el lado del activo. ¿Qué va a pasar con el pasivo? Pues mi pasivo, por un lado voy a reconocer mi saldo inicial de mi pasivo, que son 759,000, y esos 759,000 hay que recordar que es los 120,000 pesos del pago inicial, y voy a reconocer también los pagos que voy a ir haciendo a lo largo del contrato, pero a valor presente. Entonces, la suma de estos dos me dan 759,000, que es lo que tengo aquí como saldo inicial. Voy a ir disminuyendo los pagos que voy a ir haciendo por renta durante todo el año, toda la vida útil del contrato, y entonces también voy a ir reconociendo el incremento por el interés, que hay que recordar que en este caso era a la tasa del 12%. Por eso aquí que en mi T de mayor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues tengo mi pasivo de 759,000 y tengo que reconocer mi gasto por interés, que se va a ir incrementando, pues obviamente, cada periodo. Entonces, por un lado, voy a tener mi pasivo de 759,000, lo voy a ir disminuyendo por los pagos que voy a ir haciendo cada año conforme a la renta y voy a ir reconociendo el interés, ¿ok? Entonces, si me regreso a mi tablita, al final de la tabla, pues voy a reconocer mi pasivo por la renta y por el valor presente de esos pagos, y por el interés, que en este caso suma 716,000, y a lo largo de los términos del contrato voy a ir disminuyéndolo por el pago de la renta, de tal forma que cuando termine el contrato de arrendamiento, pues va a quedar en cero mi pasivo, porque ya abre saldado el pasivo, como lo estamos viendo aquí en mi T de mayor. No sé si con esto quedó claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces este es, en pocas palabras, el caso práctico para el arrendatario, ¿ok?
Y ya nada más vamos a ver por último el caso práctico para el arrendador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el arrendador? Acordémonos que el arrendador es el dueño del activo que estoy rentando. Y entonces aquí nos dice, el arrendador va a comprar cada piso del edificio a un precio de 1,000,000 de pesos. Y el edificio tiene una vida útil de 40 años por su construcción y por donde está ubicado. El arrendador va a reconocer cada piso en dicho monto y va a depreciarlo en 40 años, que quiere decir 25,000 pesos anuales. En el caso de si fuera solamente un contrato de arrendamiento operativo, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Pues por un lado va a reconocer la entrada o el efectivo por la renta que va a ir pagando del contrato de arrendamiento que vimos ahorita. En este caso, él va a reconocer 120,000 pesos porque es lo que va a ir cobrando cada año y va a reconocer también el gasto por depreciación de acuerdo a la vida útil del contrato, del activo, que en este caso eran 40 años. Y entonces cada año va a reconocer 25,000 pesos como un gasto por depreciación. Entonces es registros contables, pues cargas a tu efectivo por 120,000 pesos, reconoces el ingreso por la renta por 120,000, reconoces el gasto por depreciación y te lo llevas contra la depreciación acumulada, de tal forma que en tu activo pues vas a ir reconociendo ese devengo por la vida útil del edificio. Este es un registro contable simple para el caso de un arrendamiento operativo, ¿ok? Pero si se trata de un arrendamiento financiero con opción de compra, entonces nos dice, si el arrendador da al final una opción al arrendatario para comprarlo, el piso para comprar al final del año 10 el piso en 500,000 pesos, recordando que es un precio suficientemente inferior a su valor razonable en el momento en que la opción se convierte en ejercible, entonces aquí nos dice que si ellos lo compraron en 1,000,000 de pesos, pero al final acepta en que efectivamente lo va a vender en 500,000, pues aquí de entrada ya tenemos una pérdida, ¿ok? Entonces nos dice, segundo punto, en la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendador reconoce una inversión neta en el arrendamiento que se integra por una cuenta por cobrar de 920,000. ¿Cómo se va a formar? Pues nos dice 759,000 en el ejemplo del arrendatario, pues van a ser estos pagos, ¿no? El monto anticipado y los pagos a valor presente. Esos son 759,000, pero también va a reconocer 160,000 pesos, que es el valor presente de la opción de compra. Es decir, como yo lo estoy vendiendo como arrendador a 500,000 pesos, el valor presente al día de hoy de esos 500,000 pesos van a ser 160,000 pesos, ¿ok? Entonces, mi cuenta por cobrar total que tengo que reconocer al día de hoy van a ser mi pago, mi valor presente por todas las rentas y mi valor presente por la opción de compra. Entonces, la suma de estos dos me da 920,000 pesos, ¿ok? Pero también tengo que reconocer la pérdida equivalente al valor residual no garantizado de 79,000 pesos. ¿Cómo sigue? ¿Qué quiere decir esto? Estos 779,000 pesos, ¿cómo se determinan o qué es eso? Bueno, pues entonces aquí está mi ejemplo. Mi edificio me costó 1,000,000 de pesos, ¿ok? Entonces voy a abonar, en este caso voy a dar de baja el valor total del edificio al monto que lo compré por 1,000,000 de pesos. Voy a reconocer una cuenta por cobrar o una inversión neta en el arrendamiento por 920,000 pesos, que es la que ya vimos aquí, pero la diferencia entre 920,000 y el millón, pues me va a dar 79,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que estos 79,000, pues es la pérdida neta que voy a tener, lo que yo ya no pude recuperar del monto total que yo invertí de forma inicial, ¿ok? Y esto se va a reconocer como una pérdida en venta del edificio, ¿ok? Y entonces nos dice que cada año el arrendador va a reconocer el interés devengado con una tasa del 12%, que es la misma tasa que tiene el arrendatario, ¿ok? Y va a reconocer ese interés por las rentas por cobrar y por el precio de la opción de compra que se va a ejercer al final del año, al final del contrato, ¿ok? Y entonces, ¿cómo va a quedar la contabilidad del arrendador? Nos dice,
voy a tener que reconocer mi valor presente de las rentas por cobrar, que son 759,000 pesos solamente. Y voy a ir disminuyendo mi pago por renta, que va a ser de 120,000 pesos cada periodo. Y también voy a reconocer el gasto por interés, ¿ok? Entonces, de tal forma que en este caso, en el escenario del arrendador, pues va a ser el caso contrario al arrendatario. Aquí voy a ir reconociendo una cuenta por cobrar que se va a ir disminuyendo, ¿ok? Pero también voy a ir reconocer una cuenta por cobrar por la opción de compra. Y esta van a ser, acuérdense que en el caso que estoy mostrando, voy a vender el edificio en 500,000 pesos al término del contrato, pero mi valor presente al día de hoy de esos 500,000 son 160,000. Entonces voy a reconocer esos 160,000 pesos por la opción de compra como una cuenta por cobrar y voy a ir reconociendo también el efecto de la depreciación y para que al final del año tenga un reconocido monto total de 500,000 pesos por el monto total, que es lo que yo le voy a vender al arrendatario mi edificio, ¿ok? Entonces, al final del ejercicio del contrato de arrendamiento, voy a reconocer en mis bancos 500,000 pesos y voy a abonar la inversión neta de arrendamiento por 500,000 pesos como está aquí, ¿ok? Este sería mi asiento contable al final del periodo. Si el arrendatario ejerciera la opción de compra, pero si no ejerce la opción de compra, pues simplemente voy a reconocer en mi edificio, pues voy a reconocer los 500,000 pesos y voy a reconocer la inversión neta del arrendamiento que fueron 500,000 pesos, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que si yo sí lo fuera a vender, pues lo iba a reconocer en bancos, pero como no lo voy a vender, bueno, queda en el edificio. Digo, me fui un poquito más rápido en este ejemplo, pero al final de cuentas lo importante es que ustedes evalúen que efectivamente aquí el arrendador pues va a tener que reconocer tanto la cuenta por cobrar por el arrendamiento y en su caso tiene que evaluar si va a ejercer o no la opción de compra o de venta de ese activo, ¿ok? Y también tiene que traerlo a valor presente. Em, no sé si quedó claro el ejemplo. Si me pueden decir, por favor, si quedó claro el ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues con esto concluyo la sesión del día de hoy. Espero no haberlos hecho pelotas. La verdad es que es un aspecto muy técnico este tema, pero espero que por lo menos la idea clara pues se les haya llevado. Este cambio obviamente, como ya lo vimos, tiene un efecto importante en la normatividad, en la presentación de la información financiera de las empresas. Y pues obviamente es importante que se tenga en cuenta porque pues por ahí hay algunas empresas que pues aun y cuando ya pasaron 5 años desde la entrada en vigor de esta norma, pues todavía no la siguen aplicando. Entonces, si es que están en esa situación, pues aguas porque puede tener ahí un efecto importante que pueda incluso ser causa de una posible salvedad en su estado financiero. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Si tienen algún comentario, duda adicional, me lo pueden hacer saber, por favor.
Si ya no tienen alguna duda o comentario adicional, bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias por su participación. Ya tomé la asistencia. Cualquier duda adicional para la gente que no sea de GEIA, bueno, con gusto, nosotros los podemos apoyar en este tema y dejo en el chat mi correo electrónico. Gracias y excelente día. Hasta luego.